Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume nicho, en este caso de la casa Graham Pot, que llega desde Reino Unido. Nueva versión, edición de los perfumes de Graham Pot que nos presentan un perfume en edición perfume. Esa es la concentración que tenemos aquí. Perfume que se llama White Vicuna. Y como hemos visto en los anteriores perfumes, que os los dejaré abajo el enlace de las reseñas, teníamos un perfume más femenino y otro más masculino. Pero en este caso tenemos un perfume unisex que realmente los aromas son muy para la piel de cada uno, para un gusto personal y es muy unisex. Tanto es así que la familia olfativa de este perfume junta incluso esas dos facetas. Es un floral amaderado. Cuando lo abrimos ya habéis visto cómo es la presentación, cómo viene en su caja. Viene así el perfume en un frasco de cristal transparente en el que en la parte del tapón tenemos esa parte de cuero, ya que Graham Pot son trabajadores del mundo del cuero, de las pieles durante mucho tiempo. Una placa dorada donde viene el nombre del perfume y por supuesto lo que es el tapón también con la insignia. Todo cuidado, todo al detalle para reservar en su interior este perfume que vamos a comentarlo. Voy a leeros las notas y lo comentamos. Es un perfume del año 2020, como hemos dicho, de la familia floral amaderado, con notas de salida de flores blancas, lirio de los valles y gardenia, notas de corazón, cardamomo y pimienta blanca y notas de fondo, almizcle y té. Es un perfume pensado, ideado para que sea de una intensidad suave, ya que en este concepto de perfume sus aromas tienen que aportar elegancia, pero en una forma sutil, elegante, delicada, sin que sea intrusivo en el entorno de los demás, pero que tú sientas ese perfume que te acompaña de una manera íntima y personal. Una duración con una intensidad suave las 7 primeras horas y luego podemos continuar más con este perfume a ras de piel con un aroma ligeramente floral, almizclado en la piel, delicado y bello. ¿Con qué nos vamos a encontrar en cuanto a sus aromas? Nos vamos a encontrar con un perfume que en su salida recuerda por supuesto mucho a un perfume en el que tienes esa faceta floral blanca y de aroma suave, muy ligero, pero fresco a la vez. Dentro de esas flores blancas que nos cuentan, nos encontraremos seguramente aromas como el jazmín, la flor de azahar de naranjo, que son flores que van a suavizar mucho esa salida de gardenia, que es delicada, es como un bouquet floral donde tienes la gardenia rodeada de flores blancas que le van a dar suavidad y frescor a la vez. Pero es un perfume que rápidamente vamos a encontrarle texturas. Muy interesante el aroma del té, que aunque sea un aroma que tenemos en el fondo del perfume, le empieza a dar personalidad en cuanto los aromas de inicio secan y se van aplacando en el aroma. De ese modo, el té empieza a tomar protagonismo en medio de las flores y, por supuesto, un corazón chispeante con notas de cardamomo y pimienta blanca. En este conjunto en el que te encuentras, unas notas que tienen, también nos dice, floral amaderado. Seguramente en el fondo, junto al té, nos podamos encontrar alguna nota que nos recuerde a lo amaderado. ¿En qué sentido? Probablemente tenga algún tipo de nota amaderada muy suave, sándalo o algo parecido, pero no resulta un perfume duro, pesado, sino que es ligereza de aroma en la piel. En ese sentido,
tienes distintas texturas, distintos aromas, el cardamomo en medio de las flores blancas, tienes el té que le da ese aroma, ese toque especial al conjunto de flores y hace que el aroma sea interesante, siempre dentro de un concepto que está ideado para ser un perfume suave. Lo bueno que tiene es que aunque es suave, tiene concentración de perfume y una fijación gracias a los almizcles del fondo que te ayudan a que esos aromas reposen en tu piel mucho tiempo. Aplicarlo, me lo he aplicado unas 5 veces, 2 en cada muñeca y otras 2 veces en el cuello y una en el pecho, para así estar bien perfumada. No, eso no son 5 veces, eso son 7 veces, efectivamente. Bueno, pues bien perfumada para tener esa sensación de ligereza, pero en la que te sientes suavemente acompañada de esos entornos florales. Aunque es un perfume suave, cuando paseas con él puedes sentir como la brisa o el gesticular con tus manos va a hacer que estos aromas, impulsados por el almizcle y esas flores blancas con toquecito de té, dejen que el aroma sobresalga, pero siempre de una forma delicada. Cuando hablo de este tipo de aromas, que sobre todo son conjuntos florales, por supuesto, complicados, para nada. Te tiene que gustar, por supuesto, esos aromas florales. Toquecito especial, por supuesto, con el acompañamiento que tiene, pero creo que son aromas muy especiales, sobre todo que aportan elegancia, delicadeza y elegancia. Es sobre todo cuando hablas de estos perfumes con un entorno floral que lo hace delicado, bonito y agradable. También el contrapuesto que lo hace unisex es que este perfume no tiene notas dulces, sobresalientes, no tiene vainilla, no tiene caramelo, no tiene aromas que endulcen demasiado las notas florales, por lo cual tienes simplemente el aroma floral acompañado de notas especiales como el cardamomo y el té y el almizcle, que le van a dar un aroma que, por supuesto, también lo va a poder llevar un hombre siempre que le guste un toquecito floral o de aroma suave, delicado, no tan duro como serían perfumes masculinos con notas aromáticas estridentes o maderas demasiado pesadas, sino que busquen simplemente algo delicado para llevar en ellos. No es un perfume que sea raro, no tiene ninguna nota que digas a tener en cuenta, simplemente tener en cuenta el concepto de un floral amaderado, de una tonalidad suave y por supuesto con una calidad de concentración de perfume que te vaya a durar mucho tiempo. Esto es simplemente perfumarse delicadamente para que la elegancia te acompañe, sobre todo en entornos en los que quieres estar perfumado pero no invadir el espacio personal de los demás. Así que bueno amigos, por supuesto te voy a dejar abajo las reseñas de los otros 2 perfumes de Graham Pot. También te voy a dejar su página web para quienes quieran informarse un poquito más de estos perfumes que desde luego están trabajando en aromas de distintos caracteres, distintas formas de llevar el perfume y de vivir el perfume, trasladados a aromas únicos. Amigos, cualquier cosita me lo vais diciendo, espero que este vídeo os haya gustado, os haya entretenido. 1000 besos a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.